Ser podcast. Veintipiques, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de trenes con Óscar. Está aquí el ministro, por favor, No, Marina. pero es que, claro, está puente. Sí. ¿Y tú qué querías esta semana? Sí, Hacer un puente. no me puedo creer. Claro. O sea, en serio. Hombre, yo creo que podría entrar. Yo te digo, Héctor, ¿querías un puente? Y lo he traído. Como un puente viviente, ¿no? Un puente. Como si fuera el Belén viviente. Porque tú crees que él querría hacer un puente con nosotros. ¿El ministro? También. Ministro, ¿usted querría hacer un puente a través de un puente que es usted mismo? Me encantan los puentes. Tengo uno de 7 meses. Pues ya está. Marina, muchísimas gracias. De nada, ¿eh? He venido para esto. Luego No. decís que cobráis poco. Bueno, alguien que se llama que se llama. Que le quites la tapa, que no está grabando nada. Muy buenas, esto es Hora 20 y Pico. Yo soy Héctor de Miguel, influencer ferroviario, y a mi lado está otro influencer ferroviario, Óscar Puente. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ministro de Transportes, y tal como os prometimos, nos vamos a tirar una hora hablando de trenes. Aviso, o sea, no esperéis mandangas con Vito Quiles, con nada. Solo trenes, el podcast que nadie pidió nunca y del que esperemos que salga un formato que podamos venderle, pues qué sé yo, a Podium Podcast o a Open Play, que ahora compra cualquier cosa. Bueno, yo creo que tú esto lo tienes bien planificado, porque en el fondo lo que estás tratando es de moverle la silla a Aimar Bretos. Exacto. Y esta es la entrevista para demostrar que tú puedes hacer un programa con temas serios. Exacto. Tal, ¿no? Tú sabes que cuando te presentas a Ondas te piden un programa que ejemplifique el mejor que tengas. Yo creo que va a ser este. Perfecto. Va a ser este. Te voy a pedir brevedad en las respuestas, lo que se pueda, para que puedan entrar todas las preguntas que tengo aquí, aproximadamente 422. Así que, Alicia, activa la ruleta esa que hemos preparado con el mapa de España. Alicia ahora flipando, diciendo, si no me has pedido nada, pero luego en postpro lo hacemos. Y a ver en dónde cae la flecha. Empezamos por esa parte de España y seguimos en el sentido de las agujas del reloj. Ahí está la ruleta, qué emoción, dónde caerá. Vaya, Salamanca. Bien. Ministro, ¿por qué no se han recuperado todas las frecuencias del Alvia con Madrid que había antes de la pandemia? ¿Y para cuándo se prevé la quinta, si es que se prevé? No, se han recuperado. Bueno. Hemos recuperado la cuarta. La cuarta, los fines de semana no. Ah, bueno, los fines de semana no. Bueno, Que sería necesaria, ¿eh? Bueno, a ver, el problema con Salamanca es un problema general en el conjunto de España, que es el tema del material rodante. Hemos recuperado la cuarta frecuencia, con esa excepción que dices del fin de semana, pero el implantar la quinta necesitamos material y en ello estamos. Es decir, yo viajo a China la semana que viene, voy a Florencia. ¿Para trenes? Bueno, es una de las opciones que estamos valorando. Hay una compra de trenes ahora importante, ¿no? De Renfe, que se ha anunciado. Bueno, tenemos la compra más importante pendiente de entrega, que es la de los 500 trenes. Nos han llegado solo los 106. Espero que este año ya lleguen los 107 y los de cercanías, que van a empezar a llegar ya a lo largo del 26. Pero la realidad es que, y esto es una consideración general que va a valer para explicar muchas cosas del resto de los territorios, lo cierto es que Renfe ha tenido una política de planificación de compras muy centrada en las gallinas que entran por las que salen. Es decir, ¿cuántos trenes vamos a jubilar? Tantos compramos. Y claro, esto no sirve porque evidentemente hay que ampliar servicios y para ampliar esos servicios es imprescindible contar con nuevo material. La demanda está creciendo muchísimo, estamos en cifras en alta velocidad cercanas a los 50 millones de usuarios, nos hemos disparado en la larga distancia a más de 155 y eso significa que hay que comprar más trenes de los que jubilamos. Y en ello estamos. Ahora a principios de año espero que sacaremos una compra, 2 contratos probablemente, 2 licitaciones, uno para el corto plazo, para intentar tener trenes lo antes posible, con la dificultad de que los trenes tardan mucho en fabricarse, mucho en homologarse, y luego una compra más, digamos, de medio plazo, con esa previsión de ir cubriendo lo que vamos desechando y también de ampliar. El tren rápido de Salamanca actualmente tarda una hora 40, que no está mal, porque compite con el coche, que es de lo que se trata, pero podría tardar menos con unas obras muy sencillas y muy baratas comparado
cruzadas con otras actuaciones en el tramo de vía convencional, ¿no? Para poder ponerlo para que poder circular a más velocidad, que ahora no sé si son 160 o 150. ¿Por qué no se hacen esas obras? Se están haciendo, ¿eh? Sí. Sí, en todo el tramo de Salamanca, además, incluso hasta Fuentes de Oñoro, se está trabajando en todas esas obras que tú describes, que son básicamente tema de electrificación, de sistemas de seguridad, etcétera. Eso se está haciendo. ¿Y no se podría adaptar el intercambiador de Medina para que otro tipo de trenes circularan por él? Porque ese intercambiador solo admite un tipo de tren y así tener conexiones rápidas con el norte, incluso con el Mediterráneo. A ver, el intercambiador de Medina en este momento está pensado para el servicio que tiene que prestar, ¿no? Pero tampoco hay gran problema en modificar los intercambiadores en el caso de que se contemplen otros servicios, ¿no? Esto que tú estás describiendo, bueno, yo creo que Renfe todavía no se lo ha planteado, pero, en fin, tocar un intercambiador no es un gran problema. Yo, es mi parte favorita del viaje, cuando el tren entra en el intercambiador y digo, a ver qué pasa. Porque, claro, se apaga todo. Son zonas críticas. Por ejemplo, en el caso de la comunicación con Galicia, el intercambiador de Taboadela es el que más problemas nos da y el que más problemas nos ha dado, sobre todo con la entrada en servicio de los 106. Es un punto en el que se cambia de ancho, el tren se queda sin tensión, etcétera. Bueno, muchas cosas se reinician y a veces, pues misterios del software, el tren ahí se queda, ¿no? Es un momento de tensión. Claro, se queda sin tensión y hay tensión. Efectivamente. De repente el iPhone no carga. Tenemos que ser conscientes de que somos un país que ha pasado de la prehistoria en lo ferroviario a ser uno de los países más avanzados del mundo, compartiendo anchos distintos. Nosotros no tenemos un único ancho de vía, tenemos 4 anchos de vía en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues con eso tenemos que jugar. Esa es nuestra situación, ¿no? La electrificación a Portugal, hablabas antes de ella, acumula un retraso importante en el lado español, sin embargo, del lado portugués las obras ya están finalizadas. ¿Cuándo vamos a poder ver trenes a Portugal pasando por Salamanca? Bueno, como digo, estamos con todas las obras hasta Fuentes de Oñoro y eso, por tanto, será una realidad en convencional, no en alta velocidad, ¿no? Las conexiones con Portugal, yo sinceramente creo que nosotros vamos muy adelantados y que tendremos los deberes hechos probablemente, bueno, en algún caso concreto, como es el de Extremadura, mucho antes que los portugueses. Es decir, por ejemplo, la Madrid-Lisboa, nosotros tenemos comprometido que en 2030 tendremos la conexión hasta frontera desde Madrid y Portugal, bueno, pues esperemos que en 2032, 2034 pueda tenerlo. En el caso de la conexión por Galicia, realmente Portugal está trabajando ahora mismo en la construcción del Aporto Lisboa. No está empezando ni hacia el norte, ni tiene nada hecho, ni planificado de momento. De manera que nosotros probablemente llegaremos a la frontera de Tui con el tren antes de que los portugueses tengan construido su parte, ¿no? O sea, yo creo que nosotros en esto vamos rápido, pero también dependemos de los países, nuestros países fronterizos, como son Portugal o Francia, por ejemplo, que es un caso todavía mucho peor, porque bueno, en Portugal desde luego hay buena disposición, hay voluntad, acabamos de firmar una Implementing Decision que nos garantiza cierta financiación y compromete plazos con la Unión Europea, pero en el caso de Francia la colaboración en este momento es nula. No hay buen rollo, ¿no?, con Francia. No es cuestión de buen rollo. Ahora mismo con el ministro francés el clima es muy bueno por muchas razones, ¿no?, de tipo personal. Él se ha medio criado en Alicante, tiene a su familia aquí en España. La verdad que hemos entablado una relación buena con él, pero es el quinto que conozco desde que soy ministro en 2 años, ¿no? Entonces es difícil. Ahora yo creo que él tiene muy buena disposición y creo que eso nos va a permitir avanzar un poco más en las conexiones interfronterizas. Pero hay que tener en cuenta que los plazos que maneja Francia en este momento son larguísimos. Claro. Estamos hablando de 2042, 2043. Claro. Y luego hay cierta reticencia por parte de Francia a que Renfe opere allí. Yo creo que Francia es un país que ejerce una especie de proteccionismo dentro de la Unión Europea. ¿Qué me dices? Lo cual es una cosa un poco rara, ¿no? Porque o juegas al mercado común y lo haces de manera leal o juegas al proteccionismo. Las dos cosas no pueden ser. Entonces, yo en esto creo sinceramente que se equivocan, porque desde mi punto de vista Francia sería la primera beneficiaria, estoy seguro, de unas buenas conexiones ferroviarias interfronterizas con España. Es decir, el sur de Francia, que además lo está reclamando, es verdad que es un país muy centralizado y se tiene muy poco en cuenta la voz de las regiones, pero tú preguntas en las regiones del sur de Francia, están
deseando que esas conexiones se produzcan, ¿no? Y de hecho a mí me han venido a ver pues los presidentes de las regiones que obviamente tienen muchísimo menos poder que los presidentes de las comunidades autónomas de España, ¿no? Y desde luego mucho menos poder en un país tan centralizado, ¿no? Venga, nos vamos a Zamora, en concreto a la zona de Sanabria. ¿Entiende la frustración que genera tener una estación de alta velocidad, que en origen no iba a ser una estación de alta velocidad, pero que ahora lo es, en una zona con problemas de despoblación, y ver cómo se recortan servicios y que muchos trenes pasan sin parar? Bueno, está bien que hables de recorte de servicios, porque hay gente que dice, nos han quitado el tren. Sanabria tenía 8 frecuencias de alta velocidad al día y ahora tiene 6. Es decir, se han perdido 2. Quiero que se entienda, ¿no? Nosotros tenemos que dar servicio a también núcleos de población muy poblados, muy distantes entre sí, que es para lo que la alta velocidad está concebida, y quitamos una frecuencia, no solo ahí, sino en Agudiña, en Medina del Campo y en Segovia, para hacer un tren más directo que solo parara en Zamora y que redujera los tiempos de desplazamiento tanto a Coruña como a Vigo. Por eso suprimimos una de las frecuencias de ida y otra frecuencia de vuelta. Claro, las cifras cantan, hablan por sí solas, es decir, el número de viajeros susceptibles de moverse en ese tren hoy es muy superior a cuando hacían esas 3 paradas y da un mucho mejor servicio. Porque claro, nuestro propósito es competir con el avión. Es decir, en el momento en el que tú consigues acercarte o rebajar las 3 horas en distancias de ese tipo, el avión cede cuota de mercado al tren de manera espectacular. La Madrid-Barcelona, estamos hablando de un 85% tren, 15% avión, cuando antes era prácticamente el avión lo comía todo. Y en Galicia está pasando. Es decir, por ejemplo, Santiago de Compostela-Madrid, ahora mismo la cuota de mercado del tren se está incrementando de manera exponencial. Por eso tomamos esa decisión. Y elegimos la frecuencia que menos gente movía, es decir, no fue un capricho. Pero también tengo que decirte una cosa que te va a sorprender. Desde que tomamos esa decisión y variamos los horarios, el número de viajeros que sube y baja en Sanabria, en el tren, se ha incrementado un 30%. Porque a pesar de lo que muchas veces se cree en los territorios, una operadora como Renfe dispone de herramientas para saber cuáles son las mejores horas, cuál es la demanda potencial que tiene un territorio. Y en este momento con 6 estamos moviendo un 30% más de viajeros. No obstante, estamos ahora pensando en cómo recuperar esa primera frecuencia del día que reclaman, sobre todo para conectar con Zamora, pues para la gente que tiene que hacer gestiones de ir al médico, etcétera. Y creo que en breve estaremos en condiciones de ofrecer una solución. Bueno. O sea, que estamos pensando en una solución, esto que la gente no dude. Para mí quitar un tren no es plato de gusto, no, quitar una frecuencia, pero quiero que se entienda que se hace en términos de racionalidad, con el material que tenemos. Insisto, las 2 limitaciones principales que sobrevuelan sobre todo lo que me vas a preguntar hoy, de por qué se hacen, por qué no se hacen, es una, el dinero, y la otra, el material rodante. Y entonces esto me gustaría que se entendiera. Ojalá tuviera más trenes y ojalá tuviera más recursos, ¿no? Pero con lo que tenemos intentamos dar el mejor servicio posible. Si hablamos de León, ¿por qué se ha dejado como morir ese servicio tan peculiar y yo creo que necesario, que es el de FEVE? ¿Y qué planes hay, si los hay, para reactivarlo? Bueno, a ver, no es que se haya dejado morir. Había un plan de llevar el tren procedente de FEVE, procedente del entorno de la provincia de León hasta el mismo centro. Se planificó algo que realmente no estaba bien pensado, porque ni siquiera hay material rodante disponible en el mundo para ese... ¿En el mundo? En el mundo, no lo hay. No existe. Habría que fabricar un tren exprofeso. De hecho, se contrató un tren a Stadler. Ese contrato se resolvió en los tribunales. Los tribunales lo tiraron atrás y esos trenes, que yo he ido a verlos a la fábrica de Stadler, están ahí ya tirados, inservibles, porque hoy ya ni siquiera se adaptan a la normativa. Entonces no tenemos material rodante para ese servicio, ¿no? Que se había pensado que era una especie de tren-tram muy extraño, porque... Una especie de tren-autobús, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer, hemos acordado con el territorio hacer el servicio de tren hasta la estación al que llega en este momento, y de ahí al centro vamos a poner un bus eléctrico que va a hacer de lanzadera, ¿no? Y que yo creo que es la solución más racional que se puede adoptar en este momento, teniendo en cuenta que si hiciéramos lo que inicialmente estaba previsto, tendríamos ahora que electrificar o que metemos un tren diésel hasta el centro de una ciudad. Electrificar la parte que estaba hecha y después encargar un material
pretaporté, de ancho métrico, que pueda hacer el servicio de los municipios del entorno de León y entrar hasta el centro como si fuera un tranvía. Es decir, realmente fue un proyecto, no lo quiero descalificar, pero un tanto disparatado. Ya que hablamos de FEVE, ¿hay algún plan para modernizar líneas como la de Santander-Bilbao y mejorar sus tiempos? Que ahora mismo es una barbaridad, no sé, son 3 horas, va parando en todos los sitios. ¿Y también en Asturias? A ver, Santander-Bilbao, ahora mismo estamos en estudio informativo. Es verdad que hay además agitación en el territorio porque el haber entrado en la fase que hemos entrado ya de información pública obliga a suspender licencias, etcétera, de todo ese territorio. Quiero que también se entienda, ¿no? Yo vengo ahora de Reino Unido, de ver los proyectos ferroviarios que allí se desarrollan, y allí, digamos que el interés público queda un poco arrinconado, ¿no? Frente a la propiedad privada. En España es lo contrario, y eso es lo que nos permite también en muchas ocasiones acelerar los proyectos. Entonces, yo también digo, le mando el mensaje al territorio, vamos a estudiar las alegaciones, que la gente que esté tranquila, y probablemente pues muchas de ellas se estimarán relacionadas con los propietarios, ¿no? Estamos en estudio informativo. El tren Santander-Bilbao es un tren que discurre por una zona con una orografía tremendamente compleja, con unos componentes medioambientales que nos limitan muchísimo. Entonces, vamos a mejorar esa línea y en eso estamos trabajando, pero, en fin, quiero que todo el mundo sea consciente de que si ahora mismo quisiéramos, por ejemplo, hacer una comunicación Santander-Bilbao de alta velocidad, las dificultades que nos encontraríamos, no digo que lo hicieran imposible, pero poco menos que imposible. Por tanto, tenemos que ser realistas e intentar trabajar en esa mejora. En Cantabria vamos a invertir 1.600 millones de euros en la mejora de toda la red. 1.500 ya están en ejecución. Están como lo que se dice comprometidos, están ya en ejecución. Y estamos añadiendo mejoras que se van viendo paulatinamente a medida que vamos poniendo en servicio los tramos que vamos habilitando, ¿no? Yo creo que la mejora en Cantabria se está viendo, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, las dificultades. Asturias, 3/4 de lo mismo. Tenemos un plan de inversiones muy importante, similar en cifra al de Cantabria, con una adquisición de nuevos trenes que espero que empiecen a llegar ya en el 26 para entrar en pruebas y que se puedan poner en servicio lo antes posible, y eso sin duda va también a contribuir a mejorar mucho el servicio, porque es un servicio que en este momento se presta con un material ferroviario probablemente el más obsoleto que tenemos en toda la red. Un off topic, de repente, ministro, usted cuando hacen las pruebas, bueno, de repente usted, de repente tú, no sé cómo, cuando hacen pruebas de trenes en vía, tú vas a alguna, ¿no? Sí. ¿Me puedes colar en alguna? Hombre, eso está hecho. Uf, por favor. Claro, por supuesto. De hecho, hay distintos tipos de pruebas, pero algunas incluso se hacen con gente. Con gente. Claro. Gente que se ofrece, que se selecciona, pues y demás, periodistas. Acuérdate de mis influencers. Nada, cuenta con ello. Perfecto. ¿Hay alguna, a ver, en todas las actuaciones que ejecuta Adif se tiene la sensación en el resto de los territorios de que la gran beneficiada siempre es Madrid, ¿no? Es una red muy centralizada en Madrid. ¿Por qué no se priorizan otras líneas transversales que no pasan por la capital? Es el caso evidente de la Ruta de la Plata. Que pensé que me ibas a poner otro ejemplo, ¿no? A ver, ¿Cuál? Corredor Mediterráneo, por ejemplo. Bueno, hablaremos de, Corredor Mediterráneo. Por ejemplo, en Castilla y León estamos construyendo la Aude Olmedo, que es una pequeña obra de 8 kilómetros que va a permitir conectar Galicia con el resto del norte de España, tanto con Asturias, el País Vasco, Cantabria o Cataluña, sin tener que pasar por Madrid. Pero, fíjate, esto que dices a mí me plantea, por un lado, que es verdad, el diseño de la red ferroviaria española es muy radial, es cierto, pero si tú hoy haces una obra, por ejemplo, la conexión alta velocidad a Almería por Murcia, ¿qué te dicen los almerienses? Que házmela directa. Madrid. Yo quiero Madrid. Hoy me he reunido con la presidenta de Navarra y en la reunión hemos estado analizando la conexión con Euskadi, pero también y sobre todo la conexión con Madrid. Es decir, los tiempos ferroviarios en este país se miden por distancia con Madrid, por tiempo con Madrid. Es el país que tenemos, ¿no? También digo, muchas conexiones que tienen que ver con Madrid al final vertebran territorios. Por ejemplo, la variante de Pajares, que es una obra que se hizo fundamentalmente para conectar Asturias con el resto de la península y la llegada a Madrid. Un obrón de 4.000 millones de euros y 20 años de ejecución, que yo tuve la suerte de inaugurar mi primera semana como ministro, llegar y besar el santo. Bueno, pues esa obra
nos ha permitido pasar de 750.000 viajeros al año a Asturias a 1.500.000. Hemos duplicado, ¿no? Pero, por ejemplo, si los incrementos de tráficos entre Madrid y Oviedo, por ejemplo, ha sido 185%, sí, o con Gijón 158% aproximadamente, entre León y Oviedo o entre León y Gijón, el incremento es del 240%. Estamos hablando de una línea que da servicio a Madrid, pero que de paso ha comunicado León y las capitales asturianas en muy poco tiempo, y ha incrementado exponencialmente la gente que, en lugar de cogerse el coche para ir de León a Oviedo o ir a Gijón, está utilizando el tren. Las mercancías, por ejemplo, pues en la variante de Pajares antes tenía un 30% menos de tráfico de mercancías, y es gracias a una infraestructura radial. Pero es verdad que eso se está corrigiendo. Es decir, Corredor Mediterráneo para mí es el ejemplo palmario. Corredor Mediterráneo llevamos ejecutados desde que llegamos al gobierno 5.400 millones de euros. Pero es que los 2 últimos años hemos ejecutado 2.600 millones. O sea, estamos en un ritmo de ejecución de 1.300 millones. El otro día, sin ir más lejos, los empresarios de la asociación Quiero Corredor celebraron un gran acto para disolverse. Sí. Porque después de muchos años de reivindicación, no dicen que no vayan a estar vigilantes, tal, pero han asumido que el corredor mediterráneo ya está encarrilado para que sea una realidad en un periodo de tiempo que no será más de 2 o 3 años. Ya no vamos a ver más anuncios en la tele, ¿no? De esos que hacían de comedor. Que, efectivamente. Uy, me ha traicionado el subconsciente porque a Amazon le llamamos aquí el comedor mediterráneo. Corredor mediterráneo, perdón. Bueno, centrémonos en los trenes, no me lleves a por otros derroteros. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo, se está pensando en una red más mallada, ¿no? Pero es verdad que pero España está concebida. ¿Sí? Un ejemplo que en Castilla y León duele, y en Extremadura, la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, que cerró el PSOE en 1986. Correcto. Es una vía error. Es una vía que se cierra en los 80 y que hoy es una vía verde. Estamos con el estudio de viabilidad, ¿no? Pero de nuevo partimos de cero. Es decir, no hay una plataforma siquiera. Hay que construir plataforma, hay que construir superestructura. Es decir, hay que partir de cero, túneles, etcétera. El coste de los 200 y pico kilómetros que habría entre Ponferrada y Plasencia, que son los tramos que habría que construir, es un coste tremendo. Vamos a ver qué dice el estudio de viabilidad, pero, en fin, yo quiero trasladar realismo. Insisto, si tuviéramos un cajón sin fondo de recursos ilimitado, bueno, podríamos abordar todos los proyectos que se nos plantean en nuestro país. El problema es que no lo tenemos y tenemos que elegir, y elegir supone priorizar lo que se entiende que más se necesita. En este momento estamos con la Y vasca, que consume un volumen enorme de recursos, ¿no? No te me adelantes, por favor. Pero, por ejemplo, si Salamanca-Zamora, que es todo recto y que hay un flujo entre las ciudades continuo de estudiantes, de gente y demás, sería tender una vía recta, de manera que Salamanca también quedaría conectada a una estación de alta velocidad, que es Zamora, con la que podría haber muchos transbordos y muchas conexiones. Esa obra sería fácil, barata. Tendría que verlo, tendría que ver ese planteamiento. A ver, yo siempre digo que cuando uno traza una línea en un mapa, casi siempre le sale recta. Ya. Luego hay que descender al terreno. Segundo, trazar una línea es muy rápido y muy sencillo. Tú dices, de aquí a aquí, ¿cuántos kilómetros son tal? Luego hay que descender al terreno y ver cuántos túneles nos encontramos por el camino, porque el tren tiene unas pendientes muy pequeñas. En este caso, cero, pero bueno, sí. Bueno, no lo sé, hablo lo hablo desde el desconocimiento, no lo sé, no he valorado ese planteamiento. Sí que es verdad que bueno, hay cosas que estamos tratando de estudiar en algunos territorios de trenes, pues por ejemplo el caso de Soria, que nos puedan servir de lanzadera para conectar con la alta velocidad. Por ejemplo, el tema Soria-Castejón, sí. Bueno, pues eso se está valorando en algunos territorios, ¿no? Y no sé si Salamanca es el caso. Yo creo que en el caso de Salamanca, sobre todo lo que tenemos que hacer es mejorar la vía existente y para irla poniendo en estándares de mayor velocidad, ¿no? Porque la conexión que tiene Salamanca con Madrid en este momento no es mala, probablemente lo que tenemos es que mejorar lo que hay, ¿no? Y de rebote la de Valladolid, porque también otra gran estación que conecta con muchas ciudades sería Valladolid, y las frecuencias que hay con Valladolid son bastante discutibles.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un tema que tenemos que mejorar. También digo que ahora mismo las limitaciones que tenemos con el material a la hora de pensar en servicios nuevos son muy grandes. Ahora mismo, pensar que, por ejemplo, Valladolid ahora mismo la Valladolid-Madrid es una línea completamente saturada. Claro. Es la línea con más pasajeros de Avant de España, pero con unas cifras disparadas respecto de la segunda. ¿Cómo hemos intentado paliar el problema que tenemos ahora? Los 106 que teníamos en la Madrid-Barcelona, que se nos fisuraron los bogies, los hemos cambiado para no mantenerlos en esa misma línea, donde parece que sufren más, los hemos puesto en parte en la Madrid-Valladolid, un tren que hace 580 plazas, nos hace 100 plazas más que un tren convencional, un 114 en doble composición, nos da 100 plazas más un solo tren. Lo hemos metido ahí. Vamos a meterlo en la Lleida Barcelona también, para dar un servicio a Avant que está saturadísimo. Pero fíjate que estoy jugando con trenes que en principio daban un servicio en la Madrid-Barcelona. Es decir, estoy haciendo el juego del trilero, ¿no? Pongo aquí un cubilete, pongo aquí el otro, porque no tengo material para todo lo que necesito, ¿no? Hablabas antes de Galicia y de sus flamantes servicios de alta velocidad que ya compiten con el avión, pero el domingo pasado hubo una manifestación masiva en Ferrol de la que hablamos en este programa, que reclama restituir frecuencias perdidas con A Coruña y el tren directo a Madrid. ¿Qué respuesta le puedes dar? Bueno, hemos visto la manifestación, obviamente. Ferrol es uno de los sitios de toda la costa gallega que tiene una de las peores conexiones ferroviarias por su propia orografía, por cómo está diseñada la vía, etcétera. Estamos implementando mejoras para la conexión con Ferrol en este momento, con inversiones en la línea. Evidentemente he tenido al alcalde de Ferrol en el Senado planteando una interpelación, y nosotros lo que vamos a hacer es intentar mejorar esas conexiones, evidentemente, ¿no? Ya. De hecho, tenemos también en el horizonte un plan de cercanías de Galicia que se nos ha planteado y que estamos terminando el estudio, lo está terminando INECO, pronto lo presentaremos, y uno de los grandes beneficiarios va a ser Ferrol, ¿no? También con las limitaciones del material rodante que necesitamos para hacer todo eso que queremos hacer, ¿no? Pero bueno, yo sí lanzo un mensaje de tranquilidad a Ferrol. Estamos valorando todo lo que se nos está planteando y estamos viendo cómo podemos mejorar una conexión de por sí compleja por la propia infraestructura que hay que mejorar, obviamente. Paramos un momento en Palencia y también en Valladolid para hablar de soterramientos de las vías, que es lo que está ahí sobre la mesa. Empezamos por Palencia, donde también ha habido manifestaciones recientes a favor de soterrar las vías, que es una cosa muy bonita, soterrar las vías, porque claro, te sale un parque precioso. Y muy española. Muy española, ¿verdad? Todo el mundo, ¿no?, quiere su soterramiento. Primero llega el AVE, que dices que bien, y ahora mételo bajo tierra porque quiero hacer aquí unos pisos o lo que sea. ¿Es viable el soterramiento en Palencia? No. No. En esto es que no puedo ser más claro, pero no es en Palencia. Vamos a ver. Hay una reflexión general que hacer sobre los soterramientos del ferrocarril. En España, esto durante un tiempo fue una aspiración de tantas ciudades, la mía. Yo fui uno de los convencidos del soterramiento. Yo lo prometí ante notario. Eres un converso del No, soterramiento. converso a la fuerza, ¿no? Cuando me he topado con la realidad del tema ferroviario y de las infraestructuras, se habla en general desde un gran desconocimiento, ¿no? España tiene ahora mismo firmados protocolos por todos los rincones de la geografía para hacer soterramientos por importe de 40.000 millones de euros. Es decir, si los hiciéramos... Soterramos España. Claro, el problema es que encima esos costes están sin actualizar. Es decir, que si ahora los actualizáramos, pues la cifra que nos saldría sería completamente disparatada. Adif tiene una deuda, que es la que tendría que acometer esos soterramientos, al menos en un porcentaje de financiación muy alto, de 23.000 millones de euros. Y Adif invierte al año en red convencional y en alta velocidad en torno a 5.000 millones. Entonces, pues echen la cuenta. Si nos dedicáramos solo a los soterramientos, Ya. si no hiciéramos ni un metro de cercanías, ni tocáramos ni una catenaria, ni conserváramos ni nada, nos dedicaríamos a hacer soterramientos pues probablemente los próximos 15 años sin hacer otra cosa, ¿no? Sin que además eso a la operativa ferroviaria le añada ningún tipo de valor añadido. No, es decir, es mejorar la ciudad. Al revés, es decir, la operativa ferroviaria se resiente porque la operativa en túnel es más compleja en todos los términos de mantenimiento, de seguridad, etcétera, y además limita las ampliaciones. En el caso concreto de Valladolid, si se hubiera hecho el soterramiento que estaba pensado de principios de siglo,
pues ahora mismo tendríamos un problemón, porque nosotros ahora mismo tenemos 3 vías, no 2, que habría que soterrar, y habría que pensar en hacer un soterramiento pensando en una cuarta. Ya. Y eso significa que tendríamos que utilizar en Valladolid la tuneladora más grande que existe en el mundo. Una tuneladora que ahora está en Miami, que mide 17 metros de diámetro. ¡Fua! Y tendríamos que hacer eso en Valladolid, con un coste de los 1.600 millones, no bajaría. Cuando ya nos hemos gastado 400 sin soterrar. Es decir, que el soterramiento de Valladolid, él solito, sería a los 2.000 millones de euros. Y encima nos quedaría una operativa muy constreñida, Ya. con muchos problemas para una estación que va a crecer porque va a acaparar todos los tráficos, todos los flujos de tráfico de Madrid hacia el norte de España, todos los va a acaparar Valladolid. Entonces, el soterramiento de Valladolid, técnica y económicamente, es inviable. Puedo decir algo parecido del de Palencia en proporción, ¿no? Ya. Entonces, esto de plantear soterramientos en todas partes, pues es una propuesta que hace sobre todo la derecha, tengo que decirlo, cuando está en la oposición, pero que luego cuando llega al gobierno, pues ahí está. En Valladolid ha habido un alcalde del PP 20 años, ha habido un gobierno de Mariano Rajoy un montón de tiempo, y de José María Aznar, ha habido gobiernos de la Junta, por desgracia, vamos a los 40 años de gobierno de la Junta, queda poco para llegar a la efeméride, y nadie ha soterrado un centímetro, ni han puesto un céntimo de euro público para soterrar. Todo era con lo que saquemos de los suelos, con eso soterramos. Claro. Pero resulta que los suelos iban a valer 1.000 millones y ahora la última tasación no dan ni para cubrir la deuda que teníamos ya de los 400 millones ya gastados, ¿no? Ya. Los suelos ahora valen 300 millones. O sea, todavía 100 millones más de deuda. Y hay quien sigue vendiendo la moto de, no, vamos a soterrar. Mentira, Hombre, no se va a soterrar. Te enseñan una infografía, un render tan bonito, con las vías soterradas y el carril bici por encima, pero claro. Sí, claro. Si yo insisto que lo compro, que está muy bien desde el punto de vista urbano. Bueno, pues no tener las vías del tren por el medio, pero también digo, es que este planteamiento, si fuera tan realizable, sería lo que están haciendo por Europa ciudades con mucho dinero. Ya. ¿Zúrich tiene poco dinero? Yo creo que no. ¿Múnich tiene poco dinero? ¿Burdeos tiene poco dinero? Pues les invito a que viajen a los defensores del soterramiento y que se vayan a Zúrich, a Múnich o a Burdeos, y verán que son ciudades completamente trufadas de vías por todas partes y que conviven con ellas. Sí, hay otras soluciones, claro. Claro, es más, las soluciones que nosotros estamos proponiendo en España, por ejemplo, en Granada, en Jaén, en el mismo Valladolid, aunque lamentablemente eso se ha visto ya completamente frustrado, son soluciones que ni siquiera están dando en otros países de la Unión Europea. Es que nosotros no vamos con integraciones de Chinchinabo, estamos haciendo integraciones en las que los márgenes del tren se convierten en un parque en el que los pasos, tratamos de hacer pasos amplios. En fin, esto no es el siglo XX, no estamos hablando de esos pasos oscuros, estamos hablando de, por ejemplo, en caso de Valladolid se ha hecho un paso muy bueno en la calle Panaderos y en la calle Labradores, y se ha hecho un paso en Y con un parque, se ha convertido en una zona de encuentro. Es verdad que hay otros peores, hay otro en Padre Claret, que claro, tienes las viviendas aquí y haces lo que puedes, pero donde puedes se están haciendo integraciones que son realmente operaciones urbanísticas que mejoran mucho la ciudad, ¿no? Entonces, Igual te estaba llamando Carnero. Ahora... era mi mujer. Bueno, Burgos, otra reclamación ya histórica de la zona es recuperar el directo a Burgos, cosa que también se reclama desde Aranda de Duero. A mí me gusta cuando eres realista y dices, mira, esto no se puede hacer. Y cuando, en fin, cuando se dice la verdad. ¿Hay posibilidades de que se haga realidad el directo a Burgos? A ver, estamos ahora mismo en redacción con el estudio de viabilidad, que es algo que quiero explicar para la gente. En España hay una ley del sector ferroviario que establece 4 hitos para llegar a la consecución de una obra ferroviaria. El primero es el estudio de viabilidad, que es el que dice si salen los números de rentabilidad socioeconómica, no puramente económica, sino socioeconómica. Segundo, estudio informativo. Tercero, proyecto. Y cuarto, obra. En el tramo Burgos-Madrid, en el tren directo, en el que llaman tren directo, estamos en este momento con redacción del estudio de viabilidad y veremos si salen los números. Yo solamente quiero anticipar lo que desde mi punto de vista es lo lógico, ¿no? Por cómo nos encontramos. El Burgos-Madrid es una línea que se cerró en el año 2011 como consecuencia de que una bateadora se le cayó el túnel de Somosierra encima y llegó el gobierno de Rajoy,
Hoy Feijóo lo promete que va a abrir el tren, pero llegó el gobierno de Rajoy y aprovechó que se había caído el túnel para cerrar la línea. Es una línea en la que la última semana de vida pasaron 6 trenes. Es decir, yo sé que se dice, esto sería maravilloso. La realidad es que siempre fue una línea por la que hubo muy poquito tráfico. Bueno, pues ahora, después de que se cerrara en 2011, esa línea está destruida. Yo invito que... Hay muchas fotos en Google, muchas fotos en Internet. Es una línea que habría que rehacer de nuevo. Rehacer entera, ¿no? Todos los túneles no nos sirven porque no podemos hacer ahora una línea diésel, tendríamos que hacer una línea electrificada. No nos permite la normativa ir a líneas ya sin electrificar. Ex novo tenemos 4.000 kilómetros de líneas sin electrificar, pero que son ya vienen de antes. Exacto, son antidiluvianas. Pero líneas nuevas, todas electrificadas. Por tanto, nos iríamos a una cifra de en torno a los 1.400, 1.500 millones de euros para reconstruir esa línea. ¿Va a ser eso viable? Soy escéptico, no lo oculto. Pero vamos a esperar. A ver qué dice el estudio de viabilidad, a ver si el estudio de viabilidad sugiere alguna solución parcial, no sé, en algún tramo. Vamos a verlo, yo no quiero anticipar, pero sí me sabe mal generar expectativas no realistas, y me sabe muy mal la patada a seguir, porque yo me he encontrado con muchas patadas a seguir en el ministerio que al final he tenido yo que bajar al piso. Es muy insolidario esto de decir, esto que se lo coma, si yo no voy a estar aquí, cuando esto sea tal, que se lo coma el ministro que llegue. A mí no me gusta trabajar así. Vamos a ser todos serios y vamos a ver si este programa, por ejemplo, me parece de una tremenda utilidad para que se genere una cierta cultura ferroviaria y de infraestructuras, y que la gente sea consciente de lo que cuestan las cosas y de lo difíciles que son, ¿no? Pues malas noticias, Aimar, tendrás que seguir yendo en alza al Sonorama. Bueno, ya que hablamos de Burgos, hay ciudades en las que las estaciones de alta velocidad se hicieron en sitios discutibles, Burgos, Tarragona, Segovia. ¿Estos son ya errores irremediables? En esas ciudades no digo que sean irremediables, porque todo se puede corregir, pero claro, el coste de corregir esos errores ahora mismo lo hacen prácticamente inviable, ¿no? Es por eso por lo que yo rechazo cualquier solución que pase por sacar las estaciones de su ubicación, de los cascos. Es decir, el caso de Burgos es paradigmático. Burgos perdió viajeros. Cuando empezó la alta velocidad a llegar a Burgos, perdió viajeros. Paradójicamente, o sea, tenía un servicio de tren mucho mejor y se empezó perdiendo viajeros. Lo que quiere decir que la estación evidentemente no sirve para el que tiene que ser su fin primordial, que es para que la gente se suba al tren y viaje en tren. Y Tarragona, por ejemplo, es un ejemplo es increíble. Una pésima estación, ¿no? Tarragona, puedes ir a Tarragona por 35 euros y luego coger un taxi de la estación a Tarragona que te cobre 43. Por ejemplo, Segovia, Guiomar, no es un caso de fracaso porque hay muchísimo movimiento, porque realmente Guiomar es una estación de cercanías de Madrid. Realmente Segovia se ha convertido en una especie de ciudad dormitorio y claro, como tardas tan poquito en llegar a Madrid, al viajero, digamos, recurrente, le sigue compensando tener que coger el coche para ir a su destino en Segovia, que al final no es mucho, pero es una mala solución. Y por eso mi resistencia en este momento a que hoy hablaba, por ejemplo, con la presidenta de Navarra y hablábamos del caso de Tudela. Tudela de Navarra se había pensado una solución de sacar la estación fuera. Bueno, estamos pensando en una solución distinta, que es mantener la estación donde está y hacer un bypass para sacarles las mercancías, pero mantener la centralidad, porque la centralidad es la clave del tren. Es decir, ¿por qué es competitivo el tren frente al avión? Porque yo me cojo el tren en el centro de una ciudad y llego al centro de otra. No tengo que cogerme el coche, subirme al aeropuerto, pasar un control que me lleva media hora, 40 minutos, no sé qué. Al final resulta que pierdo más tiempo que yendo en el tren. Ahora que hablas de los controles, lo tenía para luego, para preguntas más genéricas, ¿son necesarios los controles que en otros sitios de Europa no se hacen para subir a la alta velocidad? Desde mi punto de vista, no. ¿Y por qué no se quita? Pero porque no depende de mi ministerio, dependería de Interior. Yo esto lo llevo hablando mucho tiempo con Interior. Para nosotros, además, es un coste importante. Le supone a DIF en torno a 15 millones de euros al año. Y perdona, y todos tenemos la sensación cuando llegamos de que estamos haciendo un paripé. Totalmente. Pero vamos a ver, es que desde la óptica de la seguridad nosotros hemos tenido un gran atentado ferroviario. En cercanías. No fue en el AVE, claro. Fue en cercanías, ¿no? Pero esto lo planteas y claro, hay que tomar una decisión. Y hay que tomar una decisión
que es delicada, porque tomas esa decisión y a alguien se le ocurre tal, y claro, se te cae el mundo encima. Pero la realidad es que estos controles solo existen en España. Es decir, que en el resto de Europa tú te subes a un tren de alta velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Entonces, bueno, yo creo que esto alguien en algún momento lo tiene que cambiar. Pues a ver quién le pone el cascabel al gato ese, porque efectivamente... Por costes, por operativa, por comodidad... No, por lo que decías antes, porque la gracia del tren es que llegas, lo coges, correcto, te subes y bajas en el centro. Efectivamente. El 7 de febrero actuamos con hora 30 y pico en Santander, entradas ya a la venta, amigos, no se lo pierdan, y planificando un posible viaje en tren hasta allí con esta compañía que tengo. Es un poco desolador lo de Santander, ¿eh? Lo es, pero Santander tiene una solución, es de los sitios en los que el horizonte a corto plazo ya se ve. Estamos ahora mismo construyendo la Palencia Alar del Rey de alta velocidad, estamos ya con el proyecto y pronto con la obra del siguiente tramo de Alar del Rey. Además se ha decidido la construcción de un puente para conectar antes de que tengamos hasta Torrelavega construido el siguiente tramo, porque yo lo que quiero es que cada tramo que se construye se ponga inmediatamente en servicio. Entonces vamos a conectar con red convencional cuando tengamos terminado el tramo de alta velocidad hasta Alar del Rey, vamos a conectar con la red en ancho ibérico y vamos a ir en alta velocidad hasta Alar del Rey, con lo que eso supone que son 80 kilómetros añadidos adicionales, y ir reduciendo tiempos. Es decir, vamos a ir con un material rodante como hacemos ahora de doble ancho, cambiamos pasando a Alar del Rey, y ya el último tramo que nos queda de Cantabria lo haremos en ancho ibérico y en la red convencional. Pero eso vamos a ir ganando ya tiempo. ¿Con qué horizonte eso? O sea, bueno, la plataforma está en construcción ahora mismo, tiene que estar terminada antes del 30 de junio de 2026 porque son fondos europeos, y inmediatamente entramos con la electrificación, es decir, estamos hablando de plazos 2-3 años máximo. Vale, qué pena. Bueno, para la siguiente actuación. Viajamos a La Rioja, que es uno de los viajes más curiosos que yo he hecho en tren últimamente, no hace mucho, creo que fue hace 2-3 años, primero en AVE hasta Zaragoza, y allí un transbordo en un tren homenaje a los 80 hasta Logroño, donde la mayoría del pasaje iba de pie. Sí. ¿Cuáles son las opciones de Logroño para mejorar sus conexiones en tren? Sí, bueno, Logroño, al igual que en el caso de Pamplona, estamos con la construcción de la alta velocidad a Castejón para conectar con la línea de alta velocidad, y también estamos trabajando el tramo de Logroño conexión con Miranda a través de Haro. Es decir, estamos mejorando la conexión por los dos sitios. Quiero decirte, por ejemplo, que Logroño ahora tiene una frecuencia más de las que tenía, y la hacemos a través de Miranda de Ebro, le hemos añadido una conexión más, y bueno, que estamos mejorando. También digo, tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa. También es verdad. Es decir, que, por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Eso en la línea de Salamanca, por ejemplo, vendría muy bien, y seguro que en muchas otras. Nos lo estamos planteando seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, claro. Oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea, no va, como no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar, y van vacíos, ¿no? Es una manera de darle una mayor ocupación a los trenes, siempre, por supuesto, con voluntariedad del cliente, claro, que el cliente sepa, oye, tenemos un número de billetes sin asiento que nos podría, pues en algunos casos que tenemos muy colmatado el servicio, nos podría servir, ¿no? Por cierto, dirá al presidente de Renfe que le espero aquí cuando quiera, que estuvo antes que con Aimar que conmigo. Bueno, pero tú te has llevado al ministro. Ya me da el ministro. Eso ya, joder, yo creo que, en fin, la cadena SER debe tomar nota, ¿no? Vetado a Aimar hasta dentro de un año, por tu parte. Ah, sí. Hablemos de Soria, que hablabas tú antes de Soria, una de las grandes perjudicadas en cuanto al tren en España. Ahora mismo tarda 4 horas y media en llegar el tren a Madrid. Claro, la solución ahí es conectar con la de Zaragoza, ¿no? Sí, ahí estamos hablando de electrificar. Hay una parte que está pensada para electrificar, y hay otra solución que, bueno, estamos valorando, ¿no? Y son el nuevo material rodante que está empezando ya a asomar la patita en Europa, ¿no? Que es el material con baterías o incluso con pila de hidrógeno. Que la verdad que para España nos vendría de perlas, ¿no? Porque claro, electrificar un tramo de 100 kilómetros es un dineral. Pero meter un tren de hidrógeno, meter un tren de baterías para un tramo de 200 kilómetros, no más,
que pueda servirnos de lanzadera para conectar con la alta velocidad, pues puede ser una solución muy buena. Y Soria es uno de los sitios donde estamos valorando implementar esa solución. Hay trenes ya de hidrógeno circulando. Hay trenes de hidrógeno en pruebas. El otro día que estuve en la feria que se ha celebrado en Madrid hace poco, también he estado en Berlín, en la última feria que hubo, hay trenes ya con pilas de hidrógeno que están con una autonomía de 1000 kilómetros. Es verdad que el hidrógeno hoy es una solución muy cara y que todavía no está, digamos, a nivel comercial suficientemente implantada, ¿no? Pero en paralelo están asomando trenes no de hidrógeno, sino con baterías, con una autonomía de 250, 300 kilómetros. Stalder vi el otro día uno en la feria de Madrid. Y son soluciones que nos pueden resultar muy interesantes, pues para localidades que tienen poca población, en las que electrificar la línea, pues a lo mejor sería algo que en el estudio de viabilidad no nos diera positivo, pero que esos trenes se nos pueden adaptar muy bien, y además trenes que podemos un poco hacer a la medida de la capacidad que necesitamos, ¿no? A lo mejor no necesitamos trenes muy grandes, pero sí necesitamos trenes rápidos, trenes con autonomía y que nos puedan conectar con las redes de alta velocidad o incluso en cercanías. Por ejemplo, estoy pensando en la C3 de Valencia, tenemos un proyecto de electrificación, se nos destruyó completamente con la Dana, pronto espero que la podamos abrir, pero claro, el proyecto de electrificación pues tiene unos requisitos medioambientales, duplicación, etcétera, y tenemos una fábrica en Valencia que ya fabrica trenes con baterías, ¿no? Cuando empecé las pruebas de esos trenes, a esos quiero subir, a esos, que serán tipo como el que me gustaba a mí mucho, el ferrobús, ¿no? La verdad que el tren en general es un medio de transporte muy atractivo, y lo que se ve ahora, lo que se está viendo en este momento, los trenes que surgen, ¿no? Pues realmente son espectaculares. El otro día estuve en Alemania, en Düsseldorf, viendo la fábrica de Siemens. Tienen un tren que está todavía en prototipo y que en 5 o 6 años estará funcionando, el Velaro Novo, un tren de 800 plazas a 350, en fin, hay virguerías ahora mismo, ¿no? Ese tiene papeletas para entrar en la nueva LAB Barcelona-Madrid. Bueno, es el medio y largo plazo, y ahí todavía es muy prematuro, ¿no? Yo sigo creyendo que Talgo nos puede ofrecer un tren de esas características y obviamente pues tenemos que pensar en nuestra industria, ¿no? Pero no me cierro a nada. A mí la verdad que el Velaro me gustó mucho, y es verdad que, por ejemplo, pues nuestros maquinistas con el Siemens, con el 103, con el Velaro todavía antiguo, de los años de principios de 2000, es un tren muy apreciado por los gestores. Muy bonito, Muy bonito, un tren muy estable. En fin, Siemens hace muy buenos trenes. Hay muy buenos fabricantes en Europa. Quizá el problema, es un tema que dejo aquí encima de la mesa, pero que seguramente va a ser objeto de debate en los próximos años. El problema de la industria ferroviaria europea no está en la calidad, que hacen unos trenes fantásticos, está en los tiempos de entrega y en el precio. No. Y ese es el gran problema ahora mismo frente a China. China está en unos plazos de entrega ahora mismo entre 6 meses y 2 años como mucho. ¿Pero tú crees que si le empiezas a comprar trenes a China te van a caer hostias? Sin duda, Ya. sin duda. Ya han entrado 3 en Austria, pero yo también digo, me he sentado con la industria europea, he hablado con el comisario de Transportes, creo que tiene que haber una reacción en la industria ferroviaria europea, Ya. porque cuando tú tienes en el mercado trenes a la mitad de precio y con plazos de entrega absolutamente ridículos frente a los que tienes aquí en Europa. En Europa ahora mismo estamos hablando de plazos de entrega de 60 meses. 60 meses. 5 años ahí para claro. Claro, entonces, yo siempre lo digo, o sea, yo soy político, yo no tengo 5 años y soy el que compra. Es decir, y necesito soluciones. No puedo decirle a la gente, oye, tienes un problema de falta de trenes, esto hasta dentro de 5 años, olvídate, 6 años, olvídate. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y cambiarlo probablemente pase por revisar muchas cosas en la industria ferroviaria europea que pasan por el tamaño de las empresas. En fin, yo ahí dejo encima la reflexión, pero hay una experiencia que es Airbus en lo aeronáutico,
que salvó la industria aeronáutica europea, ¿no? Y en fin, con algún problemilla que otro últimamente, pero bueno, que han solucionado bien. Sinceramente, creo que el caso de Airbus que hemos visto en estos días es un caso para mí ejemplar de cómo funciona. Es decir, 6.000 aviones que han presentado un problema de software, se ha resuelto en prácticamente 48 horas. Parecía una gran crisis, lo han resuelto. Lo han resuelto muy bien. En España no ha habido ni una sola incidencia, tengo que decirlo. Tanto nuestras compañías, Iberia, Vueling, todas las compañías que operan con el 320 han hecho los cambios esa noche. En fin, yo creo que Airbus es para mí un ejemplo. He visitado una fábrica hace poco en Canadá de Airbus, producen 120 trenes al año, es una barbaridad. Perdón, aviones al año. Estaba pensando que podíamos encargar 120 aviones al año, una barbaridad, y una fábrica en Montreal. Y oye, yo creo que ahí hay un modelo que probablemente tengamos que pensar en él. Que no desviamos los trenes que nos va a solucionar el comunismo otra vez. Viajamos a Euskadi, hablemos de ese animal mitológico conocido como la Y vasca. Esto, muy brevemente, para el que no sepa de qué hablamos, ¿qué es? La Y vasca es la conexión de la alta velocidad con las 3 capitales vascas: Vitoria, Bilbao y Donosti. Una línea de alta velocidad que tuvo muchos problemas ya desde el principio, pues porque ahí, por ejemplo, había quien no era partidario y lo mostraba de manera muy violenta. Luego, solucionado eso, la propia orografía, claro, es muy complicada, pero ¿cuándo veremos a la alta velocidad? Allí no la llaman AVE, la llaman TAF, llegar a Euskadi. Yo creo que antes de 2030 estará concluida. En este momento... Entera. En este momento la plataforma está concluida en prácticamente más del 80%. Estamos ya con la electrificación. El elemento crítico de la llegada de la alta velocidad a Euskadi, que era el nudo de Arkaute, está desbloqueado. Hay una encomienda de gestión de proyecto y obra al gobierno vasco y eso va muy bien. De hecho, la obra de la Y vasca, ahora mismo tenemos cola de otros países para verla. Ten en cuenta que el 80% de la Y vasca es en túnel o en viaducto. Es decir, nosotros somos el país que más barato construye alta velocidad del mundo, pero no porque seamos un país fácil con la orografía. Te hablaría, por ejemplo, de la Almería-Murcia ahora mismo, que es túnel viaducto en su mayor parte también. Y uno piensa que, bueno, Almería es un territorio pues más llano y demás. No. Entonces, ahora mismo la Y vasca está ejecutada en un porcentaje muy muy alto. Estamos ya en la fase de electrificación y construcción de superestructura, y el nudo de Arkaute, que es la conexión de Vitoria con la alta velocidad, con la Y, que era el punto más problemático. Afortunadamente aprobamos el estudio informativo y estamos ya con el proyecto y pronto espero que con la obra. Así que desde mi punto de vista 2030 es el horizonte para tener la Y vasca, para llegar a las capitales vascas. Es verdad que me dirán, bueno, Burgos-Vitoria todavía no está construido. El Burgos-Vitoria, estamos ahora mismo en obra, la parte de Pancorbo a Mellugo, ese pequeño tramo, y el resto está en proyecto. Estamos redactando los proyectos. Pero vuelvo a decir lo mismo que digo con el tren a Santander, a Cantabria, o con lo que ha pasado en Galicia. Iremos con trenes de ancho variable, pero la alta velocidad va a llegar a Euskadi antes de 2030. Esto es una buena noticia para Aimar, para compensar lo del Sonorama y Aranda de Duero. A Donosti sí que se va a poder. Efectivamente, ahí podrá ir al Festival de Cine. Exacto. ¿Hay posibilidad de que Teruel, nos vamos de repente a Teruel, tenga en unos años algún tipo de conexión directa con Madrid o Barcelona sin hacer transbordo? Porque el caso de Teruel también es... Bueno, Teruel ahora mismo estamos renovando completamente la conexión hacia el corredor mediterráneo. Se está renovando completamente esa vía, ¿no? Entre otras cosas, se está electrificando, etcétera. Es decir, en Teruel estamos trabajando. Conexión con Madrid, bueno, sin transbordo. Complicado, ¿no? Pero una buena conexión ferroviaria, Teruel va a contar con ella. Estamos ahora mismo trabajando en la conexión Valencia-Zaragoza por Teruel. Estamos electrificando toda esa vía y estamos invirtiendo ahí una importante cantidad de dinero. De hecho, es una obra crítica para el corredor mediterráneo porque es la que nos tiene que servir de alternativa para cuando vayamos al ancho, a poner ancho internacional en el tramo Valencia-Castellón, que es crítico absolutamente para el corredor mediterráneo. Y estamos hablando de un horizonte a 2 años vista, no más. 2 años vista. Buenas noticias para Teruel. ¿Y cuáles son los plazos, si es que los hay, para recuperar tráfico internacional de trenes a través de Canfranc?
Bueno, nosotros tenemos mucho interés en ese proyecto. Fíjate que hablaba antes de ¿Francia también? Yo creo que esa es una de las cosas que vamos a poder desbloquear antes. Vale. Primero porque el coste es mucho menor, el tramo realmente desde Canfranc hasta Pau es muy poco, son muy pocos kilómetros. Es verdad que la orografía no es fácil, pero bueno, yo creo que, en fin, si no nos dan en el corto plazo la conexión por Irún, alta velocidad, Burdeos, o el tramo de Montpellier, yo creo que este puede ser también una buena muestra de buena voluntad en el corto plazo. De hecho, estamos hablando con el gobierno francés porque nosotros vamos a sacar el proyecto de reapertura del túnel de Canfranc. Hemos invertido 150 millones de euros en la línea hasta Canfranc, Sí. Que ahora mismo además Sí, está no, teniendo hace un poco, éxito tremendo. En verano ha sido tremendo Una el línea éxito que ha increíble, tenido. preciosa. Una línea preciosa. Entonces, la idea nuestra es acordar con el gobierno francés la construcción por nuestra parte de todo el túnel, incluida la parte francesa, con un acuerdo con ellos. Sería un túnel nuevo, claro. Sí, y que ellos, bueno, es una ampliación, y que ellos, por su parte, trabajen en el tramo de Canfranc a Pau, ya con unos plazos razonables, ¿no? Para que en el corto podamos tener esa conexión, que yo creo que sería una conexión tremendamente interesante. No es la conexión, digamos, de las grandes capitales europeas a través de la alta velocidad, que tendría que producirse por Barcelona y por Euskadi, pero sería una conexión muy interesante y a un coste yo creo que mucho más razonable, ¿no? Claro. Bueno, hablábamos antes de lo que anunciaste hace poco, esa renovación entre Barcelona y Madrid para que el tren alcance los 350 kilómetros por hora, Barcelona y Madrid en 2 horas, cosa que curiosamente no le hizo gracia a la alcaldesa de Zaragoza. Sí, eso es. No. Bueno, utilicé un símil que mi madre, que es castellana recia, me dice siempre, dice, a un burro le hacían obispo y todavía rebuznaba, o a un burro le hacían obispo y lloraba. Pues chico, es que es tan ridículo el planteamiento. Es decir, los trenes que paran en Zaragoza van a seguir parando. La diferencia es que de Madrid a Zaragoza irán a 350 en lugar de a 300. Es decir, el primer beneficiario de esa conexión, de esa mejora, es la ciudad de Zaragoza. Hace poco estuve hablando también con responsables de Tarragona que se quejaban de que en el proyecto de la Madrid-Barcelona Sí. nuevo va una nueva conexión de Lleida por arriba, con la Sagrera. Y decían, oye, ¿eso va a implicar que no paren trenes en Tarragona? No, va a implicar que vamos a descongestionar Tarragona. Porque Tarragona-Barcelona, cuando el corredor mediterráneo esté operativo, y eso es en 2027, es decir, habrá tren de alta velocidad Valencia-Barcelona, tan reclamado en 2027, y habrá un tren de Almería que se subirá un señor en Almería y se bajará en la frontera con Francia sin transbordo y sin pasar por Madrid. Este es el milagro de lo que estamos haciendo, en muy poquito tiempo. Cuando eso esté, ya la Tarragona-Barcelona está mal, está muy, muy tensionada, Está saturada, ¿no? muy congestionada, pero cuando eso suceda es que va a estar muchísimo más congestionada. Por tanto, hacer una alternativa por Lleida, entrando por la Sagrera, no es que sea una opción, es que es una necesidad. O lo hacemos o vamos a tener muchísimos problemas de tráfico en ese corredor. Por tanto, Tarragona es la primera beneficiaria también de que seamos capaces de desarrollar una conexión que no va a ser sencilla, porque la orografía que conecta Lleida con Barcelona es compleja y bueno, la entrada en Barcelona no es fácil, es un proyecto de muy largo plazo, pero lo hacemos o vamos a tener muchos problemas de congestión en el Tarragona-Barcelona. Discúlpame la ignorancia, en el corredor mediterráneo, la estación de Tarragona que se va a utilizar, ¿es la nueva o es la vieja? Para la alta velocidad, la nueva. La nueva. Eso es lo que entiendo. Pena. ¿Por qué el AVE a Valencia tardaba bastante menos cuando se inauguró que ahora? Bueno, hay casos concretos de infraestructuras en las que hay algunos problemas que generan lo que se llaman limitaciones temporales de velocidad. Ya sabes que este es un país en el que lo temporal acaba siendo definitivo, ¿no? Sí. Y esa es una de las cosas que estamos intentando corregir, ¿no? Poner atención sobre pequeños problemas a veces de infraestructura que generan una limitación temporal de velocidad que es la que nos lleva a tener reducciones de tiempo, incrementos de tiempo, en líneas en las que antes íbamos un poco más rápido. Pero vamos, yo creo que esas velocidades se van a recuperar. También es verdad
que tratamos de jugar con colchones que antes no teníamos, porque hoy el volumen de trenes que se mueve es muy superior. Entonces, claro, no es lo mismo mover 6 trenes que mover, ahora tenemos en la línea Madrid-Valencia, operan otros 2 operadores, igual que está sucediendo con la Madrid-Barcelona o la Madrid-Sevilla, ¿no? Que inicialmente no operaban, trabajábamos con un único operador y, bueno, pues Adif, digamos, tiene esa política de colchones. Un poquito amplia, ¿eh? Sí, yo a mí me gustaría reducirla y en eso estamos trabajando para reducirla, ¿no? Y como digo, reducir en algunos casos limitar. Es verdad que yo uso mucho el tren, voy muchísimo en tren, ¿no? Y es verdad, yo voy siempre muy atento, observo pues cosas, por ejemplo, el Alicante-Madrid yo la cojo con cierta frecuencia y observo que hay días que estamos parados en un sitio por regulación y tal y cual, digo, joder, y aún así hemos llegado a tiempo. Claro. Si no hiciéramos todo esto, estaríamos todavía en tiempos inferiores, ¿no? Y siempre te dicen, bueno, esto es porque, claro, aquí tenemos tal, aquí se cede el paso a un tren de Wigo que viene tal, aquí, en fin, cosas que hay que ir ajustando en la operativa para intentar reducir esos tiempos, ¿no? Llevamos ya 1 hora, creo, y me nos quedan aquí unos cuantos territorios. ¿Tú tienes algo que hacer así? Bueno, pues alguna que otra cosa, pero bueno. Venga, vamos rápido. Murcia. Se ha inaugurado un AVE, el AVE llega a Murcia, pero bueno, con unos tiempos también que no corresponden mucho a lo que sería un AVE. Con unos tiempos con Madrid. Con Madrid, efectivamente. Claro, porque viene por Alicante. Sí. Es decir, si fuera por Albacete directo, claro, pues tardaríamos menos, pero es lo de siempre. O sea, tenemos que utilizar la infraestructura que construimos para permear el territorio y también hacer viable la conexión, porque un Murcia-Madrid directo probablemente tendría un volumen de aceptación importante, pero suficiente como para justificar el coste de la línea. Es algo que hay que plantear, es decir, no es lo mismo hacer un Madrid-Murcia por Alicante recogiendo viajeros en Alicante, Albacete, Cuenca, etcétera, que hacer uno directo, ¿no? Es diferente. Murcia ahora, bueno, es uno de los territorios donde estamos haciendo más obra ferroviaria, una nueva estación, ahí hay un soterramiento que técnicamente, digamos, era mucho más económico y más viable, y pasa a ser una estación pasante a Almería y se va a convertir en una de las estaciones con más tráfico de todo el corredor mediterráneo. Tendrá un Murcia-Barcelona que antes no había, Murcia-Alicante en condiciones, Murcia-Valencia, que no lo hay, un Alicante-Valencia. Hay un tren que es lentísimo, va a haber un Alicante-Valencia de alta velocidad. Es decir, en eso es en lo que se trabaja, ¿no? Entonces, yo entiendo, ¿no? Es decir, ¿Murcia se tarda mucho? ¿A dónde? A Madrid, claro, porque al resto, pues es una línea estupenda, ¿no? Saltamos a Andalucía, se han mejorado algunas conexiones, pero sigue habiendo en Andalucía casos como el de Almería, el mítico tren Almería, que los cómicos nos hemos trabajado muchísimo, esas 7, casi 8 horas de tren. Eso está en vías ya de extinción. Yo sabes que voy 2 o 3 veces al año a Almería a fotografiarme con los viaductos, los túneles. Hay uno que se llama el de los feos, al que vamos todos los veranos, Félix Bolaños y yo. Y bueno, pues la obra del AVE a Almería está en su tramo ya final. Eso quiere decir que inauguración para 2027. 2027. Lo que no sé, y esto lo digo, ¿entrará en servicio en 2027? Vamos a intentarlo. ¿Que estará ya en pruebas en 2027? Estará en pruebas como mínimo en 2027. Jaén ahora mismo hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para hacer una integración ferroviaria en superficie muy potente y vamos a mejorar la conexión con la red ferroviaria general a través de esa conexión con Córdoba, y es lo que estamos trabajando en este momento. Estamos, creo, en estudio de viabilidad o estudio informativo y queremos conectar Jaén con la alta velocidad a través de Córdoba con esa línea, ¿no? Huelva creo que es uno de los territorios donde, vamos, solo pueden estar contentos, ¿no? Huelva-Sevilla había 5 tramos de conexión de alta velocidad, estaba dividido en 5 tramos, hemos licitado el proyecto de los 5. Tenemos estudio informativo favorable, ahí ya estudio de viabilidad hemos pasado, estudio informativo favorable, con declaración de impacto ambiental favorable. Yo era muy escéptico que la obtuviéramos, de hecho yo fui
quien dijo en su momento, dudo mucho que al final llegue la alta velocidad a Huelva porque me temía una declaración de impacto ambiental desfavorable, fue favorable y ahora mismo está en redacción los proyectos de los 5 tramos. Huelva en su momento tardaremos, estamos en redacción de proyecto. No, por tanto no voy a comprometer plazos, pero sí digo que Huelva, cuando este proyecto esté ejecutado, estará a unos 20-25 minutos de Sevilla. Es decir, para Huelva va a ser un cambio bestial, porque ahí sí que vamos a ver lo que se produce cuando el tren de alta velocidad se convierte en un regional. En regional, y además el tren está haciendo política de vivienda. Es decir, esto lo quiero decir, ¿no? Porque la gente que trabaja en Sevilla y viva en Huelva, ¿no? Valladolid ahora mismo gana población en parte gracias al servicio de tren que tiene. Lo cual tiene pros y contras también, ¿eh? Porque sube el precio de las viviendas en Valladolid. Quiero decir, sí, eso siempre pasa. En Segovia ha pasado. Sí, pero claro, es que la alternativa es vivir en Madrid. Sí. En Madrid la cosa es poco menos que imposible. Me vas a contar. A pesar de que, bueno, hay quien dice, tenemos a alguien al frente de Madrid que dice que esto es jauja, pero la realidad es que plantearse aquí comprar vivienda es muy, muy difícil. Sí. Y hay gente que se está yendo a ciudades... Lo que pasa es que mírate los precios ahora de cómo está la vivienda en Segovia. No lo conozco. También es verdad que en Segovia hay menos vivienda. Valladolid es una ciudad más grande, tiene una oferta de vivienda mayor y bueno, pues está produciéndose. Huelva será un territorio que se va a convertir en una opción de vida, que muchas veces no solo tiene que ver con el precio de la vivienda, sino también con estilos de vida. Con la calidad de vida. Es decir, hay gente que prefiere vivir en una ciudad a escala humana. Yo conocí, siendo alcalde, a unos directivos de Repsol que no tenían ninguna relación con Valladolid, ni familiar, ni nada, y un buen día decidieron irse a Valladolid a vivir. Es decir, oye, yo tengo 4 hijos, me decían, Madrid es un sitio muy complicado, de todo, de colegios, oye, nos planteamos... Hicimos una prospección de X kilómetros a la redonda con una buena conexión y dijimos, oye, pues nos vamos a una ciudad que está a escala humana, en la que se puede ir andando a los sitios. Estoy pensando yo en irme a vivir a Zamora y venir a trabajar aquí. Zamora, ahora mismo, ¿cuánto se tarda Madrid-Zamora? 50 minutos, más o menos. 50 minutos. 50-55, una hora. Es que la oportunidad para Zamora es bestial. Sí. Si me hicieras eso en Salamanca... Ay. Bueno, venga, que pues tenemos que ir acabando. Ojalá. ¿Qué está pasando con la alta velocidad en Toledo? ¿Va a haber 2 estaciones en Toledo? Vamos a ver, en Toledo nosotros tenemos un problema con el territorio muy grande, y es que queremos mantener la centralidad de la estación, pero eso implica hacer un paso por Toledo que desde el punto de vista paisajístico el territorio no lo ve como algo terrible, ¿no? Yo creo que no es para tanto, pero digamos que los términos de la discusión se han agotado, porque el paso por Toledo al final implica Extremadura. Es decir, Extremadura ahora mismo tiene una red de alta velocidad en toda regla. Estamos probando el RTMS2, por la red de Extremadura se va a poder ir a 300 el año que viene, pero el problema es que la conexión con Madrid a través de Castilla-La Mancha y de la propia Comunidad Autónoma de Madrid, en este momento se hace por red convencional, por vía no electrificada. Entonces, solucionar el problema de Toledo es solucionar el problema de Extremadura. Claro. Yo no puedo perder mucho más tiempo. Entonces, hemos llegado a un principio de acuerdo con la Comunidad Autónoma que pasa por estudiar su propuesta, que es una propuesta ya, digamos, híbrida. Ya no es sacar la estación muy lejos, sino hacer una estación un poco más desubicada del centro, mantener la estación histórica a la que van a seguir llegando Avant y los trenes con destino Toledo, y bueno, construir otra alternativa que nos permita salvar el escollo paisajístico. No muy lejos de la ciudad, por favor. No, va a estar en la ciudad. La solución que plantea finalmente es una solución, digamos, transaccional, en la que se respeta el criterio ferroviario y también el criterio territorial, ¿no? Yo creo que es una buena solución para todos, no es una locura, y yo creo que va a ser operativa y va a ser razonable. Y por tanto, estamos en ese, digamos, trámite final de llegar al acuerdo, y bueno, lo que haremos será provisionalmente, trataremos de llevar el tren por dar servicio por la red convencional en este momento, con un pequeño bypass, una red que vamos a electrificar, y eso nos va a permitir cumplir con los tiempos de llegada del tren a Extremadura. Bebe agua si quieres, que estamos en la recta final, porque efectivamente el de Toledo, claro, es el de Extremadura, y casualmente, y coincidiendo en el tiempo con la cercanía de las elecciones extremeñas, se han puesto en servicio nuevos servicios Avant entre Cáceres y Badajoz. ¿Cuáles son los plazos actualizados para el AVE a Extremadura y, por tanto, a Lisboa?
Nosotros nos hemos comprometido en que llevaremos el AVE a la frontera con Portugal en una implementing decision que hemos firmado con el gobierno portugués y que por tanto es vinculante frente a la Unión Europea, 2030. Vale. Tengo que decir que lo que es la parte que teníamos proyectos va fantástica. Talayuela, Plasencia, estamos terminando con la obra, estamos ya con la electrificación. Plasencia, Badajoz, incluso frontera Portugal, tenemos ya una red en toda regla electrificada y preparada y lista para la alta velocidad con el sistema RTMS, el sistema de seguridad más moderno que existe y que estamos en este momento en pruebas. Y hoy tenemos un tren Cáceres-Badajoz que hace la distancia en 45 minutos. Sí. Es decir, yo cuando llegué al ministerio, no lo digo por mis inmediatos predecesores que trabajaron mucho por el tren de Extremadura, pero cuando yo llegué al ministerio en Extremadura no había ningún tren eléctrico. Hablo de hace 2 años. Las traviesas eran de madera. No, había tramos que iba el tren a 30. Esta era la realidad de Extremadura. Es verdad que han esperado mucho, sin duda, pero ahora yo creo que tienen motivos para estar tranquilos de que se está trabajando muy en serio para tener una conexión de alta velocidad que permita unos tiempos de desplazamiento razonables. Nosotros hemos fijado con la Unión Europea Madrid, Lisboa, año 2030, 3 horas. Por tanto, ese es nuestro compromiso. Madrid-Lisboa, 3 horas. Me voy a vivir a Lisboa en vez de a Zamora. Y por último, como no, Madrid. Barajas, una estación de alta velocidad en Barajas, ¿es realmente necesario? Hay mucha gente que se pregunta, bueno, si haces una buena red de cercanías, ¿por qué hay que llevar el AVE a Barajas? Bueno, la propia Unión Europea está, digamos, apostando por la construcción de estaciones de alta velocidad conectadas con los aeropuertos, allá donde se pueda, donde sea posible. No voy a entrar en si era o no necesaria, se está construyendo y se está construyendo la vía. Perdón, una duda, ¿es una estación terminal? Es decir, el tren sale de Chamartín y para en Barajas tal y como y luego ya sigue. Tal y como estaba diseñada, es una estación termini, es una estación que sirve a Barajas. ¿Qué nos ha servido y nos viene de perlas? El proyecto de la 350 Madrid-Barcelona contempla un nuevo acceso por el norte a Madrid, a Chamartín. Eso nos va a permitir... Nosotros ahora mismo la conexión que tenemos de las 2 estaciones principales, Madrid y Atocha, Chamartín y Atocha, se hace por el denominado túnel del Chato, que es un túnel que en este momento tiene 800 metros en vía única, por tanto está muy muy saturado. Estamos construyendo la pasante de Atocha, que nos va a permitir poner en vía doble esos 800 metros y tener una estación que nos sirva para los tráficos norte-sur, que ya no tengan que bajarse en Atocha, cogerse en cercanías e irse a Chamartín, porque va a haber una estación que cumpla ese modelo. Pero aún así va a ser un túnel tremendamente saturado de tráficos, con todo lo que tiene además siendo un túnel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, vamos a construir una estación sur en Parla, que nos va a permitir pues todos los tráficos pasantes de Andalucía a Cataluña, que como mucho paren ahí, en Parla. Nos va a permitir también dar un servicio a la zona sur de Madrid sin necesidad de que tengan que entrar a Madrid, es decir, un volumen de población muy grande, hay más de 1,5 millones de personas ahí, y nos va a dar una alternativa también operativa a Atocha cuando tengamos un problema, que ahora tenemos un problema en Atocha y es que tenemos un desastre de operativa. Esto nos va a descongestionar mucho. Y luego, la otra opción es comunicar la Madrid-Barcelona por el norte, aprovechando la línea que se va a hacer hasta Barajas. Con una pequeña prolongación de la vía, vamos a conseguir que la estación de Barajas sea una estación pasante y además que nos sirva de conexión con Chamartín, de esa línea Madrid-Barcelona, que también va a ser la línea Barcelona-Huelva. Es decir, que cuando se dice, es que ponéis la Madrid-Barcelona 350, sí, pero es que la Barcelona-Madrid ya no es solo Madrid, es también hasta Huelva. Pensemos que va a haber un tren en unos años que irá de Barcelona a Huelva en menos de 4 horas. Esta es la realidad. Vale. Acabados los territorios, y ahora ya sí que vamos a acabar la entrevista, pero con 4 cosas que te quiero preguntar, que son más genéricas. La liberalización y sus guerras, por ejemplo. ¿Las empresas que compiten con Renfe lo hacen en posición de ventaja porque trabajan a pérdidas? Esto es un tema complicado, ¿no?
No es que lo hagan en una posición complicada porque trabajen a pérdidas, es una liberalización un tanto ficticia porque realmente no son empresas, son estados. Es decir, es verdad que Irio, por ejemplo, tiene parte de capital privado y es verdad que Irio ha optado un poco por la competencia en términos de calidad. ¿No? Yo nunca me he metido con Irio, la verdad. Con Wigo un poco. Pero con Wigo un poquito más, ¿no? Por tanto, el problema es que la competencia es ficticia. Realmente está ahí el pulmón de los estados detrás sosteniendo una operativa a pérdidas, cuando realmente la operativa de la alta velocidad es una operativa de servicios comerciales que tiene obligatoriamente que ser rentable. Dinero, sí. Esto no es un servicio público, es decir, no es llevar un tren a un sitio, pues a Sanabria, ¿no? Que es un servicio realmente, estamos hablando de un servicio público, aunque sea alta velocidad, ¿no? Estamos hablando de un servicio comercial. Entonces, realmente la competencia es una competencia irreal, en el que están los estados ahí sosteniendo, el estado francés, el estado italiano, el estado español, sosteniendo unos precios que dan pérdidas. Y esto al final es algo que va a conducir a la única solución posible, que es adaptar los precios al coste del servicio. Real. No se puede cobrar un billete de tren a 7 euros de alta velocidad cuando además llegas a la estación y el taxi te cuesta el triple o el cuádruple. Es evidente que hay algo que está fallando ahí, ¿no? Hace poco se aprobó en el Congreso con el apoyo de, PP, siempre me atraganto, Junts y Esquerra, la propuesta de que Renfe recuperase las antiguas indemnizaciones por retrasos. Vosotros decís que esto es injusto, que os dejan desventaja. ¿Por qué es una mala idea? Porque claro, a la gente le dices, oye, que si llega tarde el tren te van a devolver el dinero. Pues estupendo. ¿Por qué es una mala idea y qué podéis hacer para impedirlo? Es una mala idea porque, claro, prescinde del hecho de que esas indemnizaciones las paga Renfe en un contexto de libre competencia con otras dos empresas que no tienen esa obligación. Es decir, esas dos empresas van con el reglamento europeo a pelo. Es que Renfe ni siquiera estaba con el reglamento europeo, iba más allá que el reglamento europeo. Tenía un compromiso de puntualidad mucho mejor. Muy heavy, de 5 minutos en origen. No, pero el que tenía en vigor, el que tiene en vigor en este momento, es un compromiso de puntualidad superior al que tiene Irio y superior al que tiene Wigo. No solo en términos de tiempo, sino también de indemnización. Hay quien te da puntos. Claro, nosotros lo hacemos de otra manera. Y luego hay una cosa que tampoco se tiene en cuenta, que es que Renfe siempre te lleva. Es decir, Renfe te suspende el tren y te pone un autocar. Eso no te lo hace Wigo, ni te lo hace Irio. Renfe sí. Entonces, claro, darle unas condiciones para competir a la empresa española distintas de las que disponen las otras dos empresas es abocarla a tener pérdidas y a tener problemas. Renfe no toma esta decisión de manera caprichosa. Es decir, mantener un compromiso de puntualidad que databa de una época en la que había 6 trenes por sentido en la Madrid-Sevilla, cuando hoy hay 289, pues claro, es que es irreal. Es decir, ayer se ha parado un Wigo en un sitio que antes no había, en la vía, y eso ha ocasionado retrasos en otros cuantos trenes de Renfe que han tenido que indemnizar. ¿Eso lo pagamos todos? Es una pésima idea. Y es una idea, pues, digamos que yo calificaría de populismo de baja estofa, ¿no? Que puedes esperar de alguna formación política, pero de un partido como el Partido Popular, pues es difícil de entender, porque algún día, espero que lejos, les tocará gobernar a ellos. Claro. Y tendrán que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si quieren de verdad mantener la viabilidad de una compañía como Renfe, que donde gana dinero, antes lo hacía, ahora ya ni eso, era en la alta velocidad, y con eso daba servicios deficitarios en pequeñas localidades, etcétera. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hablabas antes de los puntos, qué error quitar los renfecitos. Éramos muy fans en este programa de los renfecitos, pero bueno, vosotros veréis. Hay una tendencia en toda Europa de recuperar los trenes nocturnos, porque hay gente que no tiene tanta prisa y porque era un servicio que a algunos nos gustaba muchísimo. Yo tuve la suerte de viajar varias veces en tren hotel a Lisboa o a París, me encantaba ese servicio. ¿Está entre los planes de Renfe recuperarlos? A corto plazo no, por una razón sencilla que voy a explicar ahora. España no tiene un solo tren nocturno, no tiene un tren preparado para tren cama. De hecho, los últimos que tenía, que eran un Nostalgo, se han convertido a trenes de alta velocidad y son los modelos que nos van a entregar este año, los 107. Por lo tanto, no disponemos de material rodante para hacer trenes nocturnos. Tengo que decir también que los trenes nocturnos en España perdían un Potosí. Ya, me imagino. Las pérdidas de los trenes nocturnos en España antes de que se decidiera su supresión eran de 40 millones de euros al año. ¿Qué pasa en Europa? En Europa tienen una red ferroviaria muy lenta. Esto lo quiero. La media de velocidad más alta de la Unión Europea es la red ferroviaria española, para que quede claro.
tiene una red lenta. Entonces, viajan por la noche. Duermen en el tren y llegan por la mañana. Nosotros cogemos un tren en Madrid a las 9 de la mañana y a las 11:30 estamos en Barcelona. Claro, hacer viajes nocturnos está justificado cuando los tiempos de desplazamiento son largos. Es Pero verdad. En el caso de Madrid-Lisboa, Madrid-París, nada, ¿no? A ver, en el corto plazo ya digo, no disponemos de material. La Unión Europea parece que quiere andar imponiendo esto y, bueno, pues nosotros desde luego estamos dispuestos a estudiarlo. Luego quiero también que se sepa que el mantenimiento de nuestra red ferroviaria se hace por la noche. Es decir, si ya metemos operativa nocturna, pues el bateo, el perfilado, todo lo que tenemos que hacer por la noche, ¿cuándo lo hacemos? Y es imprescindible porque muchos de los problemas que tenemos se derivan como consecuencia de un mantenimiento que no es todo lo óptimo que debería. Y muchas veces no es una cuestión de no querer, es una cuestión de que manejamos franjas horarias muy limitadas. Entonces, las pruebas de los trenes que hay que homologar hay que hacerlas por la noche en algunas ocasiones o meterlas en el horario comercial, perjudicando la operativa, ¿no? Por eso estamos pensando, otra noticia que te doy, en hacer un loop de pruebas para poder homologar trenes sin necesidad de meterlos en la red ferroviaria. Hacer una vía solo para pruebas. Exacto. Como voy a ver uno en China ahora, en la semana que viene, y nosotros queremos importar. ¿En algún territorio tenéis ya? Muy probablemente en Andalucía. Porque la orografía es más. Teníamos teníamos en parte planificado uno en Antequera. Parece que genera problemas con el territorio, pero es verdad que tenemos, en el caso de Andalucía, tenemos alguna plataforma que se construyó y que no se terminó de rematar y que podríamos aprovechar sin generar ningún problema territorial para construir ese circuito de pruebas. Y en eso estamos. Otra exclusiva. Aprende, Aimar. 2 últimas preguntas. A ver si no te mueven de aquí a hora 25, no sé ya qué más puedo hacer. Vamos. La web, ya está, la web. La web estamos ahora mismo con un contrato de una millonada, están modificándola, renovándola. Lo último que me ha dicho Siemens, lo último que me han dicho es que probablemente en torno al verano que viene tendremos... ¿Verano que viene? Sí. Joder, bueno. Sí, esto mismo he dicho yo, joder. Y he ido a verlo, y he ido allí, y digo, joder, esto es complejísimo. Ya. Lo que se está haciendo. Tenéis que pensar que Renfe es una compañía que tiene movimientos en Internet superiores a muchos bancos. O sea, estamos hablando de... Entonces, el tema es muy complejo, no está. Estamos hablando de un contrato de una millonada, de una porrada de millones de euros. Cienes, como dirían. No estamos hablando de 4 pesetas. Tanto es un tema complejo, Y ya la última pregunta. Viajar con perro en tren. En España no es fácil. Si el perro pesa más de 10 kilos... sí, eso es algo que tenemos que... Y en otros países europeos se viaja con mucha naturalidad. Mira, tenemos que adaptarnos a eso. Tema bicis, que estamos tratando de mejorar, incluso con la compra de nuevo material. Pero con los perros. Tema de instrumentos, de músicos. El otro día me han planteado un caso práctico, por ejemplo, un violonchelo. Hoy por hoy no viajas con él. ¿Hay que comprar un billete para él o cómo? No, es que no. Yo creo que no puedes meterlo. No puedes. Entonces, bueno, es un tema en el que tenemos que trabajar. Pero dame fechas con los perretes, por favor. Pues no lo sé, espero que cuanto antes. Eso no es muy difícil. Espero que cuanto antes, espero que pronto. Bueno. También digo, cuando estos cambios se introducen, tenemos por otro lado al que no le gustan los perros. Sí, bueno, pero eso siempre se puede arreglar. El vagón, en este vagón pueden ir, eso ya se hace en cercanías. Sí. Yo desde luego soy partidario de que hoy las mascotas ocupan un lugar en nuestra vida muy importante. Yo mismo tengo una perrina de 2 años y es familia y tienes que viajar con ella, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que adaptar. Hay que mostrar sensibilidad hacia una situación que yo creo que socialmente es una situación claramente extendida, ¿no? Antonio, mi perro, quiere viajar en tren, ya baja en cercanías. ¿Qué perro tienes? Es un bodeguero que está justo en los 10 kilos. Si le meten en una jaula ya no cumple la normativa. Sí. Entonces, bueno. Óscar, ha sido un gusto, muchísimas gracias, nos hemos excedido de tiempo. ¿Qué tal me has visto hablando de trenes? Te veo puestísimo. O sea, no quiero moverle yo tampoco la siento a Álvaro. Pero... Si no te sale lo de hora 25, voy a hablar yo con Renfe, probablemente un director de servicios comerciales o esto podría estar bien. La zona de Castilla y León, las cercanías de Castilla y León que no existen, ¿no? Salamanca, te buscamos. Salamanca, sí, por favor. Vale, ideas. ¿Me llamas para algún tren en pruebas? Sí, eso está hecho, cuenta con ello. Y luego Renfecitos. De hecho, quiero probar un 107 pronto. Por favor, que son los antiguos nocturnos, ¿no? Son los antiguos nocturnos. Y voy a ir con el nuevo, espero pronto, presidente de Talgo.
y Vale. podamos verlo. Y luego los renfecitos, eso hay que recuperarlo, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Qué te vamos a parece verlo. puentecitos? Óscar Puente, hora 20 y pico, muchas gracias. Venga, gracias. Toma, un regalito. Bueno, sobornando aquí a los políticos, Sí, macho. ¿no? Que no se vea, vamos a meterlo aquí. No, la puedes ver, que es una botellita de vino de toro. Hombre, vino de toro. Pero vamos a ver, hombre, hora 20 y pico. Hombre, hora 25. Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.